Muy buenos días amigos, bienvenidos al taller número 154. Hoy vamos a hablar de redes, todo lo que se trata de redes de computadora, redes de datos, de internet, no sé, hay muchos tipos de redes, ya nos contará nuestra invitada experta Paula León desde Cochabamba, Bolivia. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal, Álvaro? Buen día. Feliz de estar acá para conversar un ratito de algo que me gusta mucho, que son las redes. Son las redes, perfecto. Estábamos hablando hace un rato del tema de redes y es tremendamente amplio, ¿no? O sea, como yo te decía, muchos de nosotros damos por sentado, por ejemplo, los que nos dedicamos a programación damos por sentado que la red va a funcionar. Es decir, que el usuario va a tener conexión para conectarse a nuestra aplicación, ¿no? Que va a haber conexión para los chats, para el streaming, pero detrás hay una infraestructura y profesionales trabajando muy duro para que esto ocurra, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Como te mencionaba también, nuestro trabajo es transparente, ¿no? No solamente para ustedes, sino para todos los usuarios en general, porque no saben todo lo que pasa tras bambalinas, como se dice, ¿no? No Claro. saben todo el esfuerzo que hay por detrás Me y imagino. todo Claro, porque eso. no es Ujú. conectar un cable, hay muchísimas configuraciones, No, no, ¿no? no, para nada. Especialmente si hablamos ya de redes que están en crecimiento, ¿no? De pequeñas a medianas, ya no hablamos de un switch que no es administrable, es decir, que no tiene ninguna configuración. No se trata de reiniciar un módem, nada más, sino que No es va como mucho, mucho más allá. cuando el internet está lento y vamos y desenchufamos, no es así. No, para nada. Ojalá fuera, pero la verdad es que no, no es para nada así, ¿no? En realidad de lo que se trata es de no reiniciar los equipos y ver dónde está el problema. Comprendo, claro, porque si, claro, en nuestra casa si reiniciamos el equipo, nos quedamos sin internet, que un minuto, dos, Un hasta que grupo de reinicie. personas, y además que es un Pero, grupo de personas, claro, pero eso ¿no? es en casa, a Si gran hablamos, escala, exacto, ¿no? A gran escala debe ser un gran riesgo. es crítico, exacto. Y normalmente te comento, ¿no? Porque eventualmente sí sucede en algún momento, pero si es que eso pasa, siempre hay problemas cuando la red vuelve, como se dice, ¿no? Siempre hay algún tipo de problemas, entonces no es lo ideal. Sobre el problema que ya tenías, tienes otro adicional, entonces no es lo Wow. ideal. Y los equipos de red en general están hechos para trabajar todo el día, los 365 días al año. Comprendo. Oye, esto es muy crítico. Incluso también hablábamos que en la parte de red está la parte de seguridad, ¿no? Porque si ahí tal vez no se configura bien, pueden entrar los atacantes, ¿es cierto? Exacto, ¿no? Consideramos como redes home las que nosotros tenemos en casa, donde no tenemos ninguna configuración más la que nos dejan los técnicos de los proveedores de servicio, Ya. pero ya cuando hablamos de redes empresariales, pequeñas o medianas, sí se establece un nivel de seguridad mínimo, más allá de si se tenga o no se tenga un firewall o un cortafuegos, como se conoce en español, aunque el término realmente no es muy utilizado en general, ¿no? Hablando técnicamente, se lo conoce como firewall. Pero más allá de si tienes o no el equipo implementado, ya sea en hardware o en software, de todas formas tiene que haber una configuración de seguridad mínima básica. Ok, entonces digamos que las redes no son solamente conectar computadoras, va también a temas de seguridad, temas de infraestructura, de no sé cómo llamarlo, ¿no? Lo que tú dijiste que esté disponible las 24 horas del día, los 300, disponibilidad sería el término. Exacto, exacto. Di- Disponibilidad, ¿no? Tiene que estar disponible en la red todo el tiempo y para eso hay que ver varios factores, desde el tema del medio ambiente, donde va a estar instalado el ¿Que equipo, el tema de el clima influye? energía, perdón. ¿El clima puede influir? ¿El calor, el Es frío? que, claro, 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 ¿Sí? estos equipos Wow. funcionan, diríamos, óptimamente en un ambiente específico, ¿no? Entonces, lo que se espera, y obviamente también calientan si es que tenemos un grupo grande de equipos, entonces lo que se espera es tenerlos en unos 18 grados centígrados más o menos, que sería más o menos frío, y también ver el tema de energía eléctrica, obviamente. Ok, vamos a detenernos ahí un poquito para que la gente un poco tenga una referencia sobre ti. Cuéntanos a qué te dedicas. Obviamente te dedicas a redes, es muy obvio, pero como darnos un contexto mayor, ¿no? Ujú. Bueno, yo estudio ingeniería en telecomunicaciones acá, en una universidad de acá, de Cochabamba, que es la Universidad Católica,
Y bueno, después he hecho mi especialidad en redes. CCNA es como se conoce la certificación, viene a ser como una especialidad en redes, dentro de la administración de redes, ¿no? Y actualmente estoy a cargo de justamente la infraestructura de red en una empresa acá en Cochabamba. Ok, ¿qué cosa es CCNA? Que yo veo que en el chat lo mencionan, tú me lo has mencionado un montón de veces. Entiendo que es una Ajá. certificación, pero cuéntanos un poquito más de qué se trata. CCNA son las siglas que identifican a una certificación que da Cisco, que es un fabricante de equipos de red. Ok, Específicamente, ¿qué significa? Cisco Certified Network Associate, ¿no? Es como una certificación a nivel asociado. Eh, ¿qué gano yo con esta certificación, en otras palabras? Porque puedo hacer la capacitación y no certificarme, ¿no? Eso habría que aclararlo. Hay mucha gente que se capacita para esta certificación y trabaja sin haber obtenido la certificación, pero obviamente el tener la certificación es ya mucho más pesado, ¿no? Es asegurar que tienes realmente el conocimiento. Esta certificación que valida, en otras palabras, que tienes las habilidades necesarias para administrar una red a tamaño medio, ¿no? No estamos hablando todavía aún de trabajar en un proveedor de servicios como tal, porque para eso se necesita una certificación superior. wow. Ujú. O sea, trabajar en un proveedor de servicio te refieres a las empresas que nos dan internet, ¿cierto? Exactamente. ¿Por Y, qué no diríamos, sí, sí, eventualmente podrían pedir esta certificación mínima, básica, pero si queremos aspirar a algo más grande para uno mismo a nivel profesional, sí se debería apuntar a una certificación superior, porque además una certificación superior lo que va a asegurar es que tengamos los conocimientos necesarios para lo que el proveedor de servicio necesita, que obviamente la red del proveedor de servicio no es, o sea, no maneja la cantidad de tráfico ni los mismos servicios que una empresa, ¿no? Entonces es ahí por la diferencia de por qué son dos certificaciones, digamos, distintas, ¿no? Entonces cada una de las certificaciones está enfocada a un cierto tipo de trabajo, comprendo. ¿no? Y ya depende de cada uno a qué área más o menos se quiere ir para apuntar a cierto tipo de certificaciones. Ahora, una pregunta que no sé si sea tonta o no, pero igual te la voy a hacer, me voy a arriesgar. No, dale, Es todo lo que quieras. Ok, perfecto, entonces me voy a atrever. Los proveedores de servicio que tú acabas de hablar, ¿no? Las empresas que vienen y nos dan internet, ¿cómo nos dan internet? O sea, ellos de dónde sacan ese internet que nos dan, ¿no? Hay Y, una y- gran y- jerarquía y- entre proveedores de Perdóname servicio. para terminar esto nada más y Dale. ya no interrumpirte. Pregunta uno, ¿de dónde sacan ese internet que nos dan que llega a nuestra casa? Y número dos, cómo ellos definen la velocidad. O sea, ellos definen la velocidad que nos dan porque ellos quieren o tienen alguna limitación técnica para esa velocidad. Esas son mis dos preguntas. Ujú. La primera, hay una jerarquía de proveedores de servicio, es decir, en otras palabras, ¿qué es Internet? ¿No? Wow, Porque de dónde se conectan, o sea, de dónde nos dan el servicio ellos. Y ahí claro. yo creo que la pregunta es, ¿qué es Internet? Ok. Internet es una red de redes, ¿no? O sea, Una red global. si quieren, sí, es una red global que interconecta LANs, que son redes de área local, que son las redes que tenemos en casa de manera inalámbrica o ya sea a través de cable UTP, que las interconectan a través de redes WAN, que son las Wide Area Network, que son redes mucho más grandes y son justamente estas redes las que manejan los proveedores de servicio, ¿no? Entonces, dentro de la jerarquía de proveedores de servicio hay una jerarquía, la primera diríamos, que es la que maneja el Internet como tal, son los grandes proveedores de servicio, que ¿Ya? no venden el servicio a usuarios finales, es decir, a nosotros. Estos grandes Oh, proveedores de servicio digamos que son los mayoristas y los revenden a otros proveedores de servicio de nivel 2 que pueden ser por país, ¿no? En el caso de Bolivia, en los inicios, diríamos, del servicio de Internet en Bolivia, había un proveedor, o bueno, hay un proveedor de servicio que es Entel, que era el que compraba todo el servicio y a su vez este proveedor nacional lo revendía a un proveedor de nivel 3, que es el que finalmente nos provee el servicio a los usuarios finales y ah, empresariales. entiendo. O sea,
los proveedores de mayor nivel le venden sí o sí a estos proveedores que van a los domésticos. O sea, no Exacto. hay forma de O contratar sea, directo con ese otro proveedor. Ni así seas gran no, empresa, o tal vez sí, sí eres gran empresa. Aunque no te dediques tal a vez redes. tendrías que ser una multinacional que necesitas un gran ancho de banda, Entiendo. O ¿no? sea, ellos dan muchísimo ancho de Entonces, banda a los proveedores. exacto. Es como cuando uno quiere ir a comprar, qué sé yo, tres camisas a un mayorista, normalmente no nos quieren vender, ¿no? Nos hablan Claro, de, no sé, cinco o seis docenas, ¿no? claro. Oye, esa Más o comparación menos está algo así. perfecta. O sea, ellos son como los mayoristas, o sea, no venden al público Sí, final. Y, y, exacto. y cuando hablaste de Ahorita ancho se de me viene el banda, nombre de uno a que es ver. AT&T, que es uno de los grandes, ¿no? Entiendo. Y cuando hablaste de ancho de banda, por ahí va la segunda pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo se define ese Ujú. límite de velocidad? ¿Eso es el ancho de banda, técnicamente hablando? Exacto. Sí, ellos, a ver, los proveedores de servicio en general juegan un poquito con el tema de ancho de banda porque en realidad no nos dan el que estamos solicitando. Ven más o Oh, menos cuánto pueden, es como decir, a ver cuántos pueden ingresar en este micro y sin que se den cuenta, pero nos hacen creer que estamos como que tenemos un asiento reservado, entiendo, pero ¿no? nos están Pero metiendo así sabemos como que no es bulto. así. Exacto, compartimos el ancho de banda. Oh, Ahora, si es que está limitado, obviamente está limitado al ancho de banda que ellos a su vez compran del proveedor que está una capa arriba, ¿no? entiendo. O sea, cuando un proveedor nos vende, no sé, una conexión de 100 megas, en realidad no es que me venda 100 megas a mí, sino que tiene un paquete, digamos, no sé, de 1000 y se lo vende a 100 personas Exacto, y rezan para porque que se no se entiende sature, que algo no así. las 100 personas están utilizando la conexión al mismo tiempo, ni Exacto, están haciendo el mismo tipo de tráfico al mismo tiempo, claro. ¿no? Obviamente eso se hace, esto es comparativo nada más. Se ven otro tipo de características para lograr esto y que no afecte muy críticamente al usuario, ¿no? Entiendo. O sea, para hacer una comparación para los amigos que están en el chat y que tal vez se dedican a web, es como el hosting compartido, ¿no? Nos dicen, tienes Sí, esto de ancho de banda, tienes esto, pero en realidad se lo están vendiendo a todos igual. Y, sí, y si exacto, todos usaran lo mismo, se caería. Sino que como tú dices, exacto. no todos usan la misma cantidad al mismo tiempo. Ujú. Ahora, si es que nos vamos por un servicio empresarial, obviamente ahí ya el ¿Nos servicio es reservan? mucho más caro, de lejos, Ya. pero sí nos aseguran un ancho de banda exclusivo. Digamos que ahí sí nos dan un paquete completo, no nos meten con nadie más. Exacto, ¿no? Bueno, Y si es que, por ejemplo, esto pasa en todos los países de Latinoamérica, estoy seguro, ¿no? Que en algún momento perdemos la conexión, llamamos para hacer el reclamo respectivo y nos dicen, es de este proveedor internacional, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando tenemos un servicio empresarial, lo que hace el proveedor de servicio es tener una línea de respaldo y a los que tienen el servicio empresarial, pues los saca por ahí. De forma que aseguran de que el servicio como tal no se corte, ¿no? ok. Entiendo. A ver si entendí bien la idea. O sea, entendí, pero vamos a ver si lo puedo redondear. Para empezar, Internet es una red global. O sea, Sí, no está centralizada en ningún lugar. no. O sea, Ok, es una red de redes, ¿no? Y entiendo. a su vez No hay un dueño de es Internet, como no hay una empresa dueña de Internet, ¿cierto? una sola, no, son varias. Uy, pero o sea, Las es que si hay que, dueños, digamos, ¿cómo es? o sea, es el core, digamos, que maneja todo lo Ya, que es el tráfico de Internet. ya, pero no está centralizada, pero sí hay alguna empresa que podría, no sé, si una Es que empresa si apaga hablamos, algo, si se hablamos, apagaría Internet, no sé. Pueden sonar no, dudas tontas, pero es dudas que la no, gente está tiene, bien. ¿no? Es que es más como que pensar que Internet está ubicado en un lugar específico con una infraestructura específica. Y no es así, No es es una así. red de redes, ¿no? Es Entonces, como si las uno de los carreteras, como proveedores esta comparación que decide, hacen. perdón, Es como esa comparación que hacen con las carreteras. sí, exacto, o sea, si un proveedor decide apagar todos sus equipos Ya, y, digamos, arruinar a todos los que dependen de él, pues solamente la parte de su red es la que va a dejar de estar disponible, pero el resto sigue funcionando. ok. No hay forma de que pues una empresa con que se apague ponga en riesgo todo el Internet. Sería solamente el grupo que No, depende de ellos. exacto. Ok, Lo mismo entonces, pasa en nuestro caso si un proveedor de servicio,
del que dependemos internacional cae, pues la red como tal nuestra no cae, ¿no? O sea, Comprendo, nosotros seguimos ahí vivos. comprendo. Entonces, para visualizarlo bien, Internet es una gran red descentralizada, Sí, ¿no? exacto, No no hay está un dueño, no centralizada hay en un un lugar dueño de específico. Internet. No hay un dueño de Internet, Ujú. pero es una infraestructura gigantesca, ¿no? Porque incluye cables, hasta cables submarinos he visto, ¿no? O Exacto, sea, la infraestructura sí, es enorme. hay conexiones submarinas, hay un montón de eso, no es nada raro O sea, y está cuando ahí uno, creciendo totalmente. o sea, si ahorita alguien de Europa nos ve, la señal está pasando por un cable submarino, o estoy hablando Sí, sonceras. O exactamente, sea, es sí, una fibra óptica de alta capacidad que está atravesando pasando océanos. el fondo del mar. Es impresionante, ¿no? Uno no se pone a Sí, pensar en esas es cosas. impresionante cómo logran hacerlo, el cuidado que hay que tener con los tiburones Claro. Pero, específicamente. pero esa fibra, ese cable submarino debe estar súper protegido, porque si algo lo Sí, daña, yo me imagino, o sea, reparar eso debe ser una tarea tremendo. titánica, ¿no? Sí, sí, sí. Además de que trabajar con fibra requiere habilidades muy especiales y específicas, ¿no? Wow. Entonces, sí se tiene todas las Y medidas de seguridad para que eso no comprendo. ¿Y estos deje de cables funcionar. submarinos son privados o los hacen los gobiernos? ¿Cómo es la historia? Mira, no sé exactamente, pero yo me imagino que es un tendido que se debería realizar a partir de los proveedores que están dando ese servicio, ¿no? Porque son ellos Claro, los que van a hacer aprovechar de eso. claro. No he escuchado, por lo menos no en Bolivia, de que el gobierno acá se haga cargo de eso. Es Ok. cada proveedor de servicio que Claro, deben lo que hacer normalmente como hacen acá consorcios, es alianzas, llegar. ¿no? Exacto, lo que normalmente hacen acá, por ejemplo, nosotros compramos de Perú, de Chile, lo que normalmente hacemos es llegar a la frontera y en la frontera el proveedor que nos va a dar el servicio, pues está ahí listo para conectarse. Wow. Bueno, entonces ya, la primera parte de Internet es una infraestructura gigantesca compuesta por cables, por routers, por firewalls, incluso las señales inalámbricas también serían parte de Internet, ¿no? Exacto. El- el- Eh, es bueno que toques ese tema porque Internet como tal es independiente del medio de transmisión, ¿no? O sea, podemos hablar de ah, cobre, de fibra óptica o de medio inalámbrico, que son los no. tres medios de transmisión más comunes. Cobre, fibra óptica, inalámbrico. Y Y inalámbrico. ahora, en Ujú. O inalámbrico, microóndicas, sí, o microondas, ¿no? Que es como se ok. le conoce. Y en inalámbrico, bueno, desde el punto de vista de un usuario X, yo Ujú, diferencio lo que es el Wi-Fi que me ponen en casa que lo que es ujú. el 3G o 4G que está en el teléfono. ¿Hay diferencia Exacto. técnicamente o simplemente es un nombre que le ponen y ya? Técnicamente sí hay diferencia porque hablamos de frecuencias distintas, por lo tanto hay estándares distintos que se ocupan de manejar ese tipo de comunicación. Yo asumo que tal vez las redes móviles tienen mayor alcance que un Wi-Fi, ¿no? Supongo, porque yo camino y tengo 4G, pero si me alejo de mi casa ya no llega el Wi-Fi, o es porque mi router es muy doméstico y... Sí, eventualmente sí, porque estamos hablando de, en el caso de datos, de antenas de alta potencia, ¿no? Claro. Las antenas que tenemos para Wi-Fi no están pensadas para eso, están pensadas para redes de área local. Y cuando hablamos de redes de área local, estamos hablando de redes que están limitadas a un espacio geográfico, ¿no? O a un espacio de tierra o que sea un espacio limitado, ¿no? No es como que un ambiente súper inmensamente grande. ¿No? Comprendo, En ese caso lo que hacemos es hacer un arreglo de antenas, ¿no? Para mantener el servicio de Wi-Fi, como se lo conoce. Para comprendo. nosotros es una red inalámbrica, ¿no? Oye, me voy a atrever a hacerte otra pregunta, abusando de tu confianza, Claro. ¿ya? Pero si yo tuviera, tal vez una pregunta tonta, pero igual la hago. Si yo tuviera un edificio de 5 pisos, contrato internet a una empresa, me pone un router en el primer piso y en el quinto piso no llega, Ujú. o sea, ¿qué hago? ¿Le pongo una antena más grande? ¿Compro un router de esos gigantescos? ¿Cableo a todos los pisos? ¿Cuál sería la Bueno, mejor solución? hay opciones. Se puede poner un switch,
y del switch, obviamente, Pero ubicarlo hablando, en una parte intermedia, ¿no? hablando de Wi-Fi, Y o sea, si yo quiero que la señal inalámbrica llegue a todo. por eso, a eso me voy. Ah, ok. Hay dos opciones. Comprarnos un switch, ponerlo que sea en el piso 3 y de ahí jalar cuatro o cinco antenas o access points, Ya. puntos de acceso a cada uno de los pisos. Esa es una opción. La otra opción es que hay routers inalámbricos o access points que permiten la conexión de antenas adicionales. Y estas antenas adicionales, nosotros normalmente las vemos pegadas o están conectadas, diríamos, al equipo, ¿no? Ya. Pero podemos mover la antena nada más a través de un cable coaxial, que es Ah, cobre, ¿no? y yo pongo una Es antena cobre. en cada lugar, Exacto. pero el aparato sigue estando en un único punto. Exacto. Esa podría ser una solución. Ah, Ahora también hay extensores de cobertura, ¿no? Que lo que hacen es justamente ampliar la cobertura de un equipo de red inalámbrica. comprendo. Pero lo más común es la primera opción que te he dicho, ¿no? De tener un equipo por piso. Pero me ha gustado la otra, o sea, una antena en cada... Es que, ¿sabes qué Ujú. pasa? Tal vez te estoy haciendo preguntas un poco que tú dirás, nah, te está preguntando soncera. Pero es que No, está bien. como usuario normal a veces es frustrante porque tú vas, a todos nos pasa, ¿no? O sea, no llega el internet a una Sí. zona de mi casa, voy a una tienda y le digo, recomiéndame un aparato y te dan cualquier cosa. Llegas a tu casa Ujú. feliz y a mí me ha pasado. Llego a mi casa contento y digo, me compré esto. Igual no llega la señal. Y como Exacto. uno no sabe de teoría porque sale que el Wi-Fi 801 o 811 o que el 200 Exacto. Mbps, no, uno no sabe de eso, entonces dice, bueno, será, ¿no? 800 suena alto. Y uno lo compra y la No, misma historia. exacto. Algo interesante de lo que mencionas es que normalmente cuando compramos estos equipos nos ofrecen con un ancho de banda, ¿no? Ya, Este maneja 500 megas, 400 megas, ok. etcétera. Y bueno, uno dice, oh, este debe ser el mejor. Pero lo que no nos damos cuenta es que normalmente, ¿cuál es el tráfico que hacemos en las casas? Es simplemente de navegación hacia Internet. No tenemos tráfico local, que quiere decir que no intercambiamos archivos entre Entre los equipos. celulares o entre las laptops que están conectadas Entiendo. a ese equipo inalámbrico, ¿no? Y ese es justamente el ancho de banda que nos están ofreciendo, el ancho de banda local. No es que mi internet va a ser más rápido, porque la velocidad de internet la está definiendo el proveedor de servicios, ¿no? Entonces, muchas veces uno Me has opta dado por un golpe al comprarse, corazón, Paula. uno muchas veces compra el que, qué sé yo, Esperando que mejore su internet. exacto. Pero en realidad lo que hay que, la tendencia ahora es cambiar de frecuencia. Las redes inalámbricas, LAN específicamente, trabajan sobre 2.4 GHz y el problema es que hay demasiadas redes inalámbricas en este momento y hay muchos otros servicios que van sobre la misma frecuencia y tenemos demasiada interferencia, O sea, el aire ¿no? está lleno de Entonces, señales. exacto. Basta que uno encienda la antena de su celular, va a poder ver al menos 10 redes inalámbricas, ¿no? Wow. Entonces, todas ellas están interfiriendo entre ellas. Obviamente hay mecanismos para tratar de Sí. evitar o reducir la interferencia, pero existe, ¿no? Y eso va a afectar directamente en la velocidad que vayamos a tener. Entonces, la tendencia ahorita es cambiarnos a 5 GHz, que es otra de las frecuencias que está libre y que Ok. no tiene otro tipo de servicios corriendo ahí, ¿no? Ok, oye, te cuento algo, mira, aquí en EDTeam, como hacemos clases en vivo y transmisiones como Ujú, esta, nosotros siempre le decimos a los profesores, transmite conectado por cable, no por Wi-Fi. Te soy sincero, ujú. lo decimos por puro empirismo, o sea, nos ha fallado con Wi-Fi, pero al menos yo no tengo una razón técnica, salvo la experiencia que me ha fallado el Wi-Fi. ¿Hay una razón técnica o Exacto. simplemente son mitos eso de que conecte el cable porque es más estable, no se va a cortar? O es un mito? ¿Cómo es la historia? No, está bien, ¿Sí? es buena la lógica, pero por decirte, yo te diría, pero estoy conectada por 5 GHz y no hay problema, Ah, ok. ¿no? Pero no O todos sea, los ¿qué pasa aparatos. con 2.4? Además de que hay 20 redes en la misma frecuencia, en Ya, distintos canales, pero en la misma frecuencia, igual nos causamos interferencia.
Lo que pasa es que hay otro tipo de servicios como los radiomóviles o radiotaxis, que también se los conoce así, que trabajan sobre 2.4, hay los baby cares Comprendo. o los walkie-talkies, ¿no? Oh, todos Entonces esos tenemos están en la misma frecuencia. sobre 2.4, exacto. Entonces nos estamos causando demasiada interferencia. Si nos subimos a 5 GHz, eh, vamos a ver que la interferencia reduce un montón, que hay muy pocas redes a esa frecuencia. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que el nivel o la calidad de la señal como tal es muy buena y que posiblemente no tenga el mismo problema que tenía en 2.4, Comprendo. Entonces, ¿no? cuando hablamos de que en Wi-Fi, cuando nosotros decimos conéctate por cable porque es más estable, se debe a la interferencia, no se debe a que el Wi-Fi de por sí sea inestable, Sí, ¿no? exactamente. Se debe a la interferencia. Obviamente el equipo hace mucho, pero principalmente es la interferencia que en este momento Claro, existe en porque si fuera el 2.4. Wi-Fi de por sí inestable, en 5 Ujú, GHz también habría el mismo problema, o sea, realmente es la interferencia. exacto. Obviamente llegará un punto en que el 5 GHz esté saturado, pero faltarán años, ¿no? Y para eso habrá más. Sí, falta mucho, ¿no? O sea, falta que los equipos también soporten esa frecuencia, porque no todos los equipos la Eso, soportan. eso es verdad. Y bueno, algo importante también es que, como es un medio inalámbrico, la señal es muy buena y el servicio como tal es muy bueno, mientras más cerca estemos del punto de acceso o de la antena o del equipo inalámbrico, como lo quieran ver, O sea, ¿no? eso es Entonces, verdad si que nos mientras más lejos alejamos, estés, obviamente, menos velocidad, es perdón, verdad. O perdón. sea, es verdad eso de que si nos alejamos más, la velocidad baja. Baja porque la señal es mala, ¿no? Se Claro. ve afectada, ¿no? O sea, aquí Es- jugamos con el nivel de señal principalmente. claro, o sea, este de taller debería llamarse Descubriendo mitos, algo así, ¿no? Porque Más es que, o es, menos. es que las redes, tú sabes, son una de las cosas de las que todo el mundo habla, pero nadie sabe. Pero todos hablamos, Ujú. porque, no, que mi internet está lento, que el mío es Y todos la mejor. utilizan. Claro, todos lo utilizamos, todos hablamos, todos opinamos, pero en el fondo, ¿no? Algunos nos dicen, no, no, no te conectes por Wi-Fi, conecte el cable, no, que en mi casa es así, no, que si me alejo hay menos velocidad. Todos hablamos de esto, pero Ujú. realmente muy pocos sabemos la teoría que está detrás y son solo mitos. Algunos mitos tienen razón y algunos son solo mitos, ¿no? ¿No? Sí, exactamente. Oye, pero está muy interesante. Ahora, saliendo de lo Ujú. doméstico, porque nos hemos quedado hablando de lo doméstico, que el router en mi Sí. sala, que llega al dormitorio, pero saliendo de lo doméstico y yéndonos al mundo de enterprise donde tú te mueves, ¿cómo se Ujú. manejan las redes ahí? O sea, no es poner un router, ¿no? Supongo que es una infraestructura enorme. Sí, sí, ya hablamos de un grupo como estamos hablando de una LAN o de varias LANs que están agrupadas, ya hablamos de un grupo de switches, hablamos de un grupo de routers, eventualmente se puede tener un firewall presente, hablamos también de controladores de puntos de acceso, ¿no? Es decir, que ya hay un arreglo de antenas para la red inalámbrica porque se entiende que en una empresa no estamos hablando de una oficina, sino estamos hablando posiblemente de un edificio, Claro. ¿sí? Entonces, hay que ver el tema de roaming, que es lo que se maneja en telefonía móvil. A ninguno de nosotros se nos cae la señal cuando estamos en movimiento, ¿no? Tenemos la movilidad asegurada. Claro. Y dentro de las redes empresariales también se busca esta característica, ¿no? Tener la movilidad asegurada, podernos mover con la laptop, teniendo una videollamada de un piso a otro sin perder la señal, Wow. ¿sí? O que al menos no se corte la comunicación, quizá haya un poco de latencia en el cambio, digamos, de antena, mientras me desconecto de una y conecto a la ¿Qué otra, es latencia? pero no va a haber un corte de servicio. Perdona que me meta. ¿Qué es latencia? Es que esa palabra la he escuchado muchísimo. Latencia es cuando no tenemos un Te servicio en ríe tiempo real. te ríe de mi ignorancia. Es Veo, cuando veo tu experimentamos. sonrisa que quiere salir cada vez que pregunto algo, como que yo me imagino que en tu mente debe decir No, está bien. No, Algo te estoy que bromeando, pero ¿qué es? estoy bastante acostumbrada a esas preguntas y son muy buenas porque cuando nos queremos introducir al mundo de las redes, justamente salen todas las preguntas que hemos tenido guardadas y nunca nadie nos las ha respondido. Entonces está súper bien. Y bueno, algo que me olvidaba comentar, aparte de la certificación, voy para el sexto año de ser instructora en el tema de CCNA, de la Wow. preparación para la certificación. Y en uno de los primeros cursos justamente están todos estos tipos de dudas y justamente hay ese tipo de reacciones de, wow, he vivido engañado todo este tiempo, ¿no? O Entonces, sea, para ti tranquilo, estoy yo soy súper uno acostumbrada. más.
Es bueno siempre Oye, aclarar ese tipo de debe ser cosas. como el doctor, ¿no? Oye, ¿a qué te dedicas? Soy doctor. Ah, mira, me duele acá, ¿no? Es como algo así, ¿no? Sí, más o menos. Me ha En salido una nuestro mancha caso acá, es, tengo mira. este problema, no sé qué puedo hacer, es tu red inalámbrica. Siempre nos echan a nosotros la culpa cuando algo no funciona. Sí, Bueno, eso es súper normal. nos desviamos. ¿Qué era latencia? Es, técnicamente es cuando un paquete tarda en llegar a su destino, ¿no? Y hay que buscar Ah, la causa de por qué está tardando en llegar. claro. O sea, supongo que hay como un tiempo esperado. Exacto, ¿no? Entonces, obviamente, si es que estamos dentro del tiempo esperado, si estamos en un servicio dado, si estamos dentro del tiempo esperado, pues la conexión va a permanecer porque hay un tiempo de espera, ¿no? Pero si Ah, es que no estamos dentro del tiempo esperado, pues se establece la desconexión. por eso es que sale como el servidor ha tardado en responder, algo así, y se corta. Exacto. Ujú. Comprendo. Ok, entonces la Exacto. latencia influye a que la red no se corte. Y justamente hablabas de este tema de latencia al hablar de las redes en empresas. Ujú. O sea, tú tienes que Exacto. mides la latencia, ¿cómo es eso? Más allá de medir la latencia, depende mucho del tipo de servicio que la empresa necesite, ¿no? No podemos establecer, diríamos, parámetros. Si es que la empresa necesita datos, no es lo mismo, o sea, solamente datos. ¿A qué me refiero con datos? Solamente intercambio de mensajes, navegación, etcétera, a una empresa que se dedica a manejar voz, como un call center, por ejemplo. Sus requerimientos son distintos. Para Ah, ellos lo que tiene prioridad es la voz, ¿no? comprendo. Para la otra empresa la prioridad eran los datos, que los mails lleguen lo más antes posible, ¿no? Si hablamos de, no sé, de una empresa que se dedica, de un banco, por ejemplo, ¿no? Que Claro. maneja transacciones y demás. Entonces depende mucho de los requerimientos que tenga la empresa. Ok. Sí, por ejemplo, en diseño gráfico, para un diseñador gráfico, me imagino, no sé, que un video llegue pixelado es crítico, ¿no? Claro. Entonces no le sirve. Entonces depende mucho de cuáles son los requerimientos de la empresa para que uno pueda establecer qué calidad de servicio necesitan. Y esa es una pregunta igual que muchas veces me hacen. Cuando yo les pregunto, ¿qué es calidad de servicio? Y me dicen que el servicio esté bien, que cumpla con las expectativas, etcétera. Ok. En redes nos referimos a calidad de servicio con priorizar un servicio por encima de otro, que no quiere decir que el otro servicio no va a funcionar o va a dejar de funcionar, simplemente es darle prioridad a uno por encima del otro, nada más, para asegurar justamente su calidad, Eh, ¿no? Y cuando co- hablamos de voz, ahí es donde entra justamente la calidad de ah, servicio, ¿no? entiendo. O sea, Voz es un priorizas la servicio. voz. Exacto, voz es el servicio más común que requiere la implementación de calidad de servicio porque lo que se busca es que sea en tiempo real, ¿no? Entonces, Me pongo a pensar en algo con lo que acabas de decir de voz. ¿Te refieres al teléfono convencional o a voz a través de no, internet? justamente en el tema de la evolución que hemos tenido en las redes, antes solamente teníamos computadoras, teníamos otro cableado adicional para el tema de voz porque era analógico, ¿no? Teníamos O sea, una te central refieres al telefónica. teléfono de toda la vida. Exacto, Ok. ¿no? Pero ahora lo que tenemos es, ya la tendencia está hecha, no es que hay, es simplemente algo que está en proceso, ya muchas empresas, incluso las cooperativas telefónicas ya han digitalizado sus equipos, Ah, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite esta digitalización? Unir todos los servicios en una sola infraestructura, si quieres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el lugar en el que estoy, no tengo un cableado adicional para el servicio de voz. Todo va a través de un cable UTP, ¿no? Entonces, el teléfono sabe, digamos, que separar lo que es tráfico de voz, lo procesa, y si es que es tráfico de datos, pues simplemente lo deja pasar. wow. Pero para el usuario final sigue siendo el aparato de siempre. Para el usuario final es el teléfono común y silvestre que todos Ah, conocemos, oye, qué interesante. Entonces, ¿no? eso es calidad de servicio, priorizar una cosa sobre un servicio sobre Revisar otro. un tipo de tráfico por sobre otro. Ok, un tipo de tráfico por sobre otro. Fantástico. Ahora, Exacto. en, en el tema de seguridad, tú me hablabas del firewall y hace un momento me dijiste que el firewall también es físico. Yo viví pensando que solamente era como software.
Exacto. ¿Cómo es eso? Hay ambas opciones, ¿no? O sea, podemos implementarlo tanto en software nada más, lo más común es Linux, o implementarlo en fierro, como decimos nosotros, ¿no? O comprar el equipo, tener el hardware ahí instalado. ¿Cuándo usar uno y cuándo usar el otro? Cuando se tienen grandes volúmenes de tráfico, pues lo ideal es tener ahí el equipo específico para hacer ese trabajo, ¿no? Si es que hablamos de una red pequeña, pues ahí podemos hacerlo con simplemente software. Porque no te olvides que cuando lo ponen en software, normalmente, ¿qué es? Es una PC o es una laptop Claro, con una tarjeta de red común, convencional, y desde ya aclarar que ni una PC ni una laptop están listos para trabajar 365 días al año, ¿no? comprendo. Entonces, pero si es una red pequeña, digamos, y lo típico es que no hay presupuesto, porque eso es con lo que chocamos normalmente los administradores de redes, con el tema del presupuesto, ¿no? Pero si Chocamos así como está, todos los funciona. profesionales, ¿ah? Cuando vamos al cliente, el cliente pide una gran cosa y el presupuesto no aguanta. Y tenemos que Exacto, ser ¿no? Pero ingeniosos. lo que nosotros nos dicen, pero sin lo que tú me estás diciendo, que no sé qué es, lo que hace, funciona. Entonces, ¿por qué es que lo necesito? Entonces, tenemos que realmente probar. Me siento culpable por haberte estado preguntando tonterías, ¿eh? Eso fue como No, un gancho al tranquilo. hígado. Pero bueno, No, no, continúa, tranquilo. continúa, hay que culturizarnos. Pero bueno, en general es eso, ¿no? Cuando no hay un presupuesto y pues no tenemos de otra y no podemos comprar el equipo como tal, pues lo implementamos en software. Ok, Pero al menos eso. pero cuál es la función específica del firewall? El firewall en general lo que hace es ser como el guardia de seguridad de tu red, pero no solamente de lo que quiere entrar, sino también de lo que quiere salir. Entonces es un guardia que va a estar ahí totalmente pendiente del tráfico que quiera ingresar, O sea, va a él decide revisar qué entra y qué no entra y qué sale y qué no sale. exactamente, así textual, Y porque los dentro del tema de criterios, seguridad ok, eh, se entiende de que los ataques, si bien pueden venir de afuera, diríamos comúnmente, también se pueden hacer desde adentro de la red. wow. Entonces, tiene que cuidar ambos lados, ¿no? Ah, como cuando instalas un programa y ese programa está enviando datos a un tercero. Exacto, A eso te refieres, ¿no? Entiendo. exacto, Y ¿no? Entonces, bajo qué criterios el firewall permite, niega o deniega eso? El profesional, en este caso tú, es quien lo configura o? sí, exactamente. Nosotros configuramos en función a lo que en ese momento se requiera. Por ejemplo, lo que hace, cosas que hace por defecto el firewall, sin que nosotros hagamos mucho. Va a denegar todo aquel tráfico que quiera ingresar a mi red, pero no haya sido solicitado. ¿A qué me refiero? Por decirte, Facebook está enviando un archivo hacia mi red, pero resulta que nadie dentro de la red interna ha ingresado a la página de Facebook. Entonces, Oh, para el firewall, ¿qué es eso? Esto es un ataque porque es un tráfico o es información que está ingresando o que quiere ingresar, pero nadie la ha solicitado. Por lo tanto, ¿qué interesante. hace? La deniega. O sea, en otras palabras, descarta el paquete, ¿no? O descarta los paquetes. Comprendo. Wow. ¿No? Entonces, cuando se implementa el firewall, realmente se trabaja mucho en la parte de seguridad. Y bueno, dentro del área de redes, seguridad viene a ser otra especialidad, ¿no? No es algo no es algo genérico, digamos. Comprendo. Una pregunta más vinculada a este tema. Me hablabas hace un momento de los puertos, que también tienen que ver con la seguridad. Exacto. Eh, Cuando hablamos de puertos, muchos piensan en los puertos del switch, ¿no? En puertos físicos, O sea, pero en donde realidad pongo el a cable. lo que nos, exacto, donde ponemos el cable o Ya. donde conectamos los cables UTPs. Pero en realidad a lo que nosotros nos interesa, además de esos puertos, porque también en esos puertos se establece seguridad, pero para el tráfico como tal, lo que nos interesan son los puertos lógicos, que se utilizan sobre dos protocolos, ¿no? Que son TCP y UDP, que ya los desarrolladores eventualmente los conocen, ¿no? Comprendo. Pero esos puertos, al menos yo los veo en web, ¿no? Por Ujú, ejemplo, localhost 2.3000, ¿sí? Pero exacto. aparte de web, ¿se ven en otro entorno? ¿O solo es web? Es No, no lo que sé. lo que pasa, es buena tu pregunta, porque lo que pasa es que cuando lo hacemos por web es visible el puerto, ¿no?
O sea, Ok. cuando vemos un HTTPS sabemos que es un 443, cuando vemos un HTTP sabemos que es un 80, es relativamente visible, o cuando están los dos puntos y el número, está ahí el número de puerto. Ok. Pero hay servicios que son transparentes al usuario, que utilizan puertos lógicos, pero ustedes no los van a ver. Te doy ejemplos. Ah, DHCP, que es un protocolo de la capa de aplicación, es un servicio totalmente transparente. Ustedes nunca lo han utilizado. Lo único creo que alguno llega a saber es de que nos dan una dirección IP, o como en mi trabajo alguna vez me han dicho esos numeritos, ¿no? así te... Sí. Entonces, nos dan una dirección IP y punto, es lo que sabemos, ¿no? Pero no sabemos cómo funciona, no sabemos en qué capa de la pila de protocolos OSI está, o en qué capa de la pila de Entiendo. protocolos TCP y IP está, no tenemos idea. Entonces, son transparentes. Otro Correcto. servicio que igual es transparente es DNS, ¿no? Que Ah, no saben ustedes qué número de puerto utiliza, sobre qué protocolo está corriendo. Ese tipo de información nosotros sí la manejamos y sí la controlamos, ¿no? Porque sí son servicios que sí tenemos que ver que corran o que puedan fluir a través de la red sin ningún tipo de problema. entiendo. Entonces los puertos son como formas de conectarse, caminos para conectarse a la red, algo así. Los números de puerto hacen posible de que los servicios logren su cometido en Ok. general, Entonces, ¿no? dos servicios no pueden usar el mismo puerto. No, no, Ok. justamente eso. Ahorita que estamos nosotros acá en el navegador, sabemos que eh, es buena tu pregunta, pero es algo específica también. Hay protocolos conocidos como el HTTP, el HTTPS, que tienen puertos conocidos y reservados, diríamos, ¿no? No hay Claro. otro servicio que corra, ¿no? Pero este número de puerto lo utiliza el servidor. ¿Qué quiere decir? El servidor es el que está escuchando en el puerto 80. En este caso, en el caso de EDTeam, ed.team, ese servidor es el que está escuchando en el puerto 80. Pero yo, usuario, ¿qué puerto utilizo? Randómico, ¿sí? Entonces, es así como se establece la comunicación. Wow. El usuario utiliza uno randómico y se Ya, va a conectar con el servidor a través de un puerto ya reservado, que es el 80. ya ¿No? De específico. esa forma, el servidor siempre está escuchando en ese número de puerto. Como en la pestaña de al lado estoy ingresando a otra página que está apuntando hacia otro servicio, pero igual es HTTPS. Entonces, podríamos llegar a pensar de que hay un choque, ¿no? Pero Claro. en realidad no hay un choque porque estamos apuntando a servidores distintos, ¿no? Y en nuestro equipo Bajo el el- puerto es diferente para salir, para Exacto, conectarse. exacto. Entonces, desde el punto de vista del usuario, los números de puerto lógico nos permiten tener varias ventanas abiertas, varias aplicaciones corriendo y permiten de que cada una tenga como un hilo separado independiente. Si no Wow. tuviéramos esa opción, ahorita en nuestra videollamada se meterían, no sé, mis mensajes de texto, mis correos por ahí metidos y todo sería Wow, un pero embrollo tremendo. es que yo termino este E de taller pensando lo mismo con lo que comencé. O sea, qué sorprendente es todo lo que está detrás que en la programación, que es a lo que yo me dedico, lo damos por sentado, ¿no? Uh Decimos, -huh. como tú dices, Sí, HTTP puerto 80 si es con HTTPS 443 y como que lo damos por sentado. O sea, eso es y se acabó. ¿Por qué? No me exacto. preguntes, ¿no? Es 80 y ya. No tengo idea Uh por qué, -huh. pero es 80. ¿Cierto? Exacto, ¿No? Y si es 80 no hay que agregarle porque el navegador ya sabe que es 80, entonces ya está. ¿Por qué? Ni idea. exacto. Pero es muy interesante de verdad ver todo lo que está detrás y que sin esta infraestructura de redes nada de lo que nos apasiona existiría. Es Exacto. Lo que tremendo pasa es eso. que todos trabajan sobre la capa de aplicación en general, ¿no? La capa de aplicación es la que ya nos provee de interfaces gráficas o líneas de comando, o sea, ya tenemos ahí el servicio corriendo y listo. Nosotros en el área lo que vemos es justamente todo lo que viene por debajo. Además de entender cómo tienen ustedes el servicio, vemos todo lo que está por debajo que hace que ustedes tengan ese servicio, Claro. ¿no? Nosotros somos la Entonces capa es 8, como ¿no, que Paula? despedazamos todo, todo, todo. Nosotros somos la capa 8, ¿cierto? Sí, exactamente. ¿Explicas Son eso la capa 8. rapidito? Porque cuando hay un error del Rápido. usuario, los de redes bromean que es error de capa 8. Pero ¿a qué se debe este chiste?
¿A qué se debe? A ver, primero, contextualizando un poquito, ¿por qué capa 8? Porque nosotros trabajamos con las dos pilas de protocolos, la OSI y la TCP/IP, pero la OSI es la que tiene 7 pilas, 7 capas, ¿no? Ok, Entonces, la número 7 es la última. Capa 8 vendría a ser el usuario, ¿por qué? Por lo siguiente, un ejemplo, no sé. A veces los de nuestra área también damos un poco de soporte, ¿no? Hasta en la casa. Y nos dicen lo típico, no da mi wifi, ¿no? En sus términos. Entonces, ¿qué es? Nos acercamos y vemos que resulta que la antena había estado apagada, ¿no? Entonces, eso no es un problema ni de hardware, ni de software, ni de red. Es un problema del usuario que no sabe cómo encender la antena, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos en la jerga nosotros? Ah, era un error de capa 8, error del usuario. simplemente. O sea, es tu culpa. Sí, sí, más o menos Es una forma es algo bonita así. de decir es tu culpa. Exacto. Ya saben, Ujú. cuando escuchan error de capa 8 es que es tu culpa. ¿Por qué? Exacto, Porque parafraseando, en el mundo de las redes hay 7 capas, ¿cierto? exacto, hay siete capas. Que conforman toda esta estructura tan grande de la red y en la jerga la capa 8 es el usuario. Exacto. Sería bueno aclarar también, muchos hemos escuchado hablar de la pila de protocolos OSI, de la TCP/IP, cuál es la diferencia, cuál se usa, cuándo, etcétera. El administrador de red se basa en la pila de protocolos OSI que tiene 7 capas ¿Ya? cuando hace el estudio justamente de cómo funciona la red, ¿no? Porque estas 7 capas nos permiten desglosarla totalmente. Pero ya cuando hablamos de funcionamiento como tal, es decir, cómo funciona la red, bajo qué pila de protocolos, es en la TCP/IP, ¿no? Esa es la que está en práctica y es la que se utiliza en nuestra realidad. Pero para estudio y referencia, la que utilizamos es la OSI. Comprendo. Ujú, Paula, para cerrar, ha estado muy interesante, ya nos ganó el tiempo. Eh, en el mundo en el que tú te mueves, el mundo de CCNA, ¿no? Que es el ujú. mundo Cisco, tú tenías algunas cosas que querías mostrarnos, ¿eh? Sí, exacto. Quería justamente mostrarles dónde es que estamos parados ahorita y qué posibilidades tenemos. El mundo de las tecnologías en este momento está en su auge y va a seguir, es la tendencia que se tiene y está muy fuerte desde ese tiempo, y no solamente es para el desarrollo, ¿no? También para el área de IT es bastante amplio y está justamente en crecimiento. Y quería más o menos darles como un pantallazo de qué cosas podemos lograr o a dónde podemos irnos, ¿no? Porque Ok, pasa que algunas veces me dicen, no, no me gusta mucho redes, me gusta más seguridad, me gusta más voz, me gusta más redes inalámbricas, etcétera. entiendo. Entonces, sí tenemos esa opción. Si te fijas, estamos acá con el tema de CCNA y tenemos todas estas ramas posibles a las cuales podemos dedicarnos específicamente. ¿Qué quiere decir? Si te das cuenta, aquí tenemos diseño de redes, tenemos seguridad, tenemos voz, tenemos redes inalámbricas, tenemos enrutamiento y conmutación, tenemos el área de proveedor del servicio y tenemos redes de almacenamiento. CCNA me abre la puerta a todo esto. ¿Qué quiere decir? Esta certificación específicamente es, si quieres, como un requisito o es la base necesaria para yo poder ingresar a cualquiera de estas ramas y especializarme, ¿no? Así como hay este camino de certificaciones que tiene Cisco, también lo tienen los otros proveedores de servicio. Entonces, ¿a qué me voy? A que si estamos enfocados en ingresar en este tema de las redes, el optar por las certificaciones realmente nos abre muchísimas puertas, ¿no? Entonces Claro. es cuestión de curiosear un poco y ver que La- justamente el tema del networking es sumamente amplio y es cuestión de descubrir qué es lo que más nos gusta, ¿no? claro, porque las redes son amplias y te puedes especializar en diferentes cosas. Y cuéntame, en el tema Cisco, la certificación de Ujú, ellos, supongo, porque se escucha mucho, es bastante ujú. prestigiosa. Supongo que contar con esa certificación te ayuda mucho a ofertas laborales, etcétera. Exactamente, es bastante requerida. Si googleamos un poquito y vemos cuáles son las certificaciones top, están mencionadas las certificaciones de Cisco, Comprendo. ¿no? Wow. Entonces, sí es bastante importante, no es por venderles como tal la marca,
pero hay Pero te cosas que abre no son, puertas, no se pueden negar, ¿no? ¿sí? Te abre puertas en la industria. Claro que sí. En mi Bueno, caso, y mi trabajo ha sido gracias a eso. comprendo. ¿Y cómo se Ujú. consigue esa certificación? O sea, vas y das un Eh, examen, pero previamente, ¿cómo te preparas? en la página de Cisco justamente están los tópicos Ya, que se evalúan en la certificación. Tenemos la opción de prepararnos por nosotros mismos ya, y adicionalmente Cisco como tal tiene su plataforma de aprendizaje, ¿no? Siguiendo la entiendo. plataforma de aprendizaje nos tomaría como 2 años prepararnos para la ¡Wow! certificación, ¿sí? Pero si lo hago empíricamente ya es depende el esfuerzo que le ponga, ¿no? Lo puedo hacer en Claro. menos O tiempo sea, si yo también. decido por Esta mí cer- mismo estudiar, perdón la interrupción, si yo decido sí, por mí mismo estudiar, en la página de Cisco están como los temas que yo debo seguir. exacto. O sea, como para que yo no me Están los pierda, ¿no? tópicos generales Y ya es mi que yo debería problema por conocer. dónde los aprendo. Exacto. Ahora, Ok, obviamente Cisco también tiene libros que son para prepararnos para la certificación también, ¿no? En el caso de que no quiera ir oh, por el lado de la plataforma, también hay libros. Hay un montón de, como es tan famosa esta certificación, ya. hay un montón O sea, hay de muchos información. caminos para prepararte para el examen. ¿Es un examen Exactamente. o es un conjunto de pruebas, varias pruebas? No, es un examen que dura, en mi caso, como no es mi idioma nativo el inglés Ya. y el examen solamente está disponible en inglés, nos dan 120 minutos. En realidad deberían durar solamente 90, pero como no es un idioma nativo, nos regalan 30 minutos más. Son más o menos entre 50 a 55 preguntas. ¡Guau! ¡Qué miedo! O sea, Eh, 2 años para 90 minutos. ¡Qué miedo! O sea, es Te durísimo. digo que es bastante estresante porque no es como que abres una pestaña en un navegador y empiezas a ver el examen, no, se abre un sistema específico donde no hay ni botón de inicio y son centros específicos que están autorizados para la toma del examen y cuando entramos al examen nos revisan estilo aeropuerto, de que no ¿Ah, podamos sí? ingresar con celular, nada, etcétera, sí. Ah, o sea, Y nos dan no lo una puedes dar pizarrita. desde tu casa conectada a internet. No puedes. Tienes que ser en No, un no centro. es el modo que se conoce como Proctored, no. Ok, tienes que ir a un Tenemos lugar que ir a un específico. centro autorizado, exacto, y dar el Continúa. Te examen, ¿no? revisan, o sea, pasas escáner y todo, o sea, pasan perros Algo policía y así. todo. Y bueno, nos dan una pizarrita con un marcador por si es Ya, que necesitamos hacer algún tipo de cálculo. entiendo. Yo normalmente lo he utilizado para anotar todo lo que en ese momento pienso que me voy a olvidar Ok. y ingresas al examen. No hay botón de atrás, o sea que respondes la pregunta y se apretaste siguiente, ahí fue, o sea, no podemos revisar las respuestas. No hay Y atrás. no, hay una mezcla de preguntas prácticas y teóricas, ¿no? Wow. Pregunta, si, Es bastante si exigente. desapruebas, no hay sustitutorio, No, suplicatorio. No, no. desaprobaste y desaprobaste. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar si desapruebas para volver a Si intentar? no me equivoco, es 30 días o son 60, ¿no? Lo Ok. bueno es que tienes como un informe donde te dicen, ¿En qué fallaste? digamos, en qué áreas Ah, al estás medio menos que flojo y tienes que ese tienes que feedback. mejorar, entonces ya sabes qué cosas tienes Entiendo. que revisar. Ah, bueno, al menos hay esa opción. Está muy bien. Lo importante es saber, como dijo Paula, que al final dónde te prepares. O sea, el examen tienes que darlo en los centros, sí o sí. O sea, eso está clarísimo. Sí. No lo puedes dar en tu Ujú. casa ni nada. Tienes que ir a un centro autorizado. Pero la preparación la puedes hacer donde tú quieras, leyendo libros, ¿no? Siendo autodidacta, llevando la plataforma de Cisco Exacto. y pronto también creo en EdTeam, ¿sí? Sí, exactamente. Vamos a estarles ayudando y guiándolos un poco a los que se animen a esta gran aventura y emocionante aventura también. Sí, muy pronto, muy pronto. Luego le vamos, hoy día no, pero luego le vamos a dar detalles, pero muy pronto van a tener un nuevo lugar donde poder prepararse para su certificación en Cisco. Va a ser muy chévere. Para cerrar, Paula, ¿cuál es o sea, es obvio, pero igual me gustaría que nos expliques el mercado laboral, es decir, yo ya aprendí redes, di mi examen y ahora qué hago, dónde busco trabajo, qué rol es el que piden las empresas. No sé, lo digo desde la ignorancia, ¿no? O sea, no sé, yo Ujú. terminé y ahora ¿a dónde voy? Bueno, ¿dónde vamos? Empresas.
Empresas que están dispuestas a hacer implementaciones de red a nivel empresarial. Pasa que hay muchas empresas que tienen una PC corriendo como servidor Ya. y una maraña de cables con un switch que no es administrable, ¿no? Ok. ¿A qué nos referimos con administrable? Que no podemos hacer configuraciones en ella. Un switch funciona cuando lo enchufamos, hace su función, conmuta, ¿no? No tenemos que hacerle nada más. Pero desde el punto de vista de administración de redes necesitamos hacer cierto tipo de configuraciones para que sea más Comprendo. óptimo. Entonces, sería enfocarnos a ese tipo de empresas que si bien no tienen esa red, pues nos dan a nosotros la oportunidad para justamente implementar Uy. ese tipo de redes. Entonces, para eso, ¿no? O sea que estaríamos listos para trabajar en una empresa. Y si es que nos dan la oportunidad, también se podría apuntar a un proveedor de servicios, pero obviamente con la idea de no quedarnos con el CCNA, sino apuntar a una certificación CCNP, que es Un una nivel más etapa arriba. más arriba, Comprendo. que es lo que ellos más necesitan, ¿no? Claro. Pero en resumen, oportunidades laborales en este mundo de las redes hay muchas, ¿correcto? Hay, hay, exactamente. Y aumentan, si Y quieres, los si es que nos especializamos en una de las ramas específicas. en las que Y mostraste en el obviamente, gráfico. exacto. Y esa es específica de Cisco, pero ustedes van a encontrar que hay otra que es más amplia, donde no solamente Cisco, o sea, pueden apuntar a otras cosas. Lo bueno de esta preparación que se hace para CCNA es que es general, nos ayuda a entender la red como tal, los fundamentos necesarios. Entonces ahí ya estamos listos para trabajar con cualquier equipo de cualquier marca, ¿no? No estamos, digamos que ligados o cerrados a solamente trabajar con Cisco. Comprendo. Y la oferta y demanda, o sea, la demanda está subiendo de este tipo de profesionales. ¿Cómo es? ¿Hay demanda? Sí hay demanda, pero como te digo, la idea es no quedarnos ahí, ¿no? Sino apuntar a un camino específico Claro. para justamente vender un servicio específico. Como en toda profesión, ¿cierto? Si nos Exacto. especializamos en algo, vamos a tener muchas más oportunidades. Es como que me preguntases, voy a tener la misma cantidad de oportunidades si salgo de la U o si aprendo un lenguaje de programación específico Claro, o me sé dos lenguajes de programación específico. claro. Entonces, van en función a eso también. En nuestra área igual se mueve de la misma forma. Fantástico. Bueno, Paula, ha sido muy interesante. Nos quedamos con muchas cosas encima. Hemos dado un spoiler también. eh, de lo que estamos preparando en EDTeam, así que muy pronto vamos a dar más detalles. Por ahora nomás los dejamos con eso. Ha sido muy interesante. Esta conversación es para mucho rato más, pero ya se nos va el tiempo. Eh, Tal vez en otro momento hablemos de temas más específicos, ¿no? Ya Ujú. algo muy puntual. Esto ha sido como una introducción al mundo de las redes para los que estamos en otras áreas y no entendemos bien cómo funciona y hemos escuchado cosas, como digo, pero no sabemos realmente la teoría que está detrás de lo que todos dicen, Claro. ¿no? Así que me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo. No sé si algo más quieres decir ya para ir cerrando, para despedirte, Paula. Sí, normalmente sí. El momento en el que el administrador de red prueba de que no es problema de red es Comprendo. uno de los mejores momentos, aunque no creas, porque siempre, eventualmente en las empresas nos echan la culpa a nosotros Sí, y no me siempre. imagino que debe ser estresante, ¿no? Sí, hay momentos que son de un estrés muy, muy duro, ¿no? En el que tienes a una persona atrás y te dice, necesito que esta llamada salga ahora porque es mi cliente con el que tengo que firmar un contrato, Y te tiene ¿no? Entonces, ahí, y tú buscando un error que no exacto. existe. Y eso es bueno porque justamente CCNA tiene esa fama de que estamos eh, capacitados para responder rápidamente, ¿no? Porque la certificación asegura eso de que tienes los conocimientos necesarios para resolver el problema. Wow. Oye, muchas gracias. El chat se ha estado moviendo mucho, ahí la gente ha estado conversando. No he podido leerlo mucho porque la conversación ha estado interesante, pero también entre ellos han estado hablando sobre lo que estábamos conversando nosotros. Bueno, Paula, de verdad, muchísimas gracias por tomarte esta mañana. Las mañanas del sábado son complicadas porque generalmente uno se relaja, descansa, pero así que muchas gracias de verdad por tomarte la mañana del sábado. Vamos a seguir haciendo cosas juntos con EDTeam
Y bueno, hasta la próxima oportunidad. Listo, un gusto Álvaro, para mí ha sido un placer tener esta conversación, ha sido muy divertida, estaba entretenida. Muchas gracias por la oportunidad y pues Es que saludos a todos, te si has Dios reído de quiere. cada una de mis preguntas tontas. Pero es normal, tranquilo, Ok, no hay problema, es súper divertido. Y ok. bueno, esperemos vernos pronto nuevamente. Listo, muchísimas gracias. Gracias, amigos de la comunidad. Nos vemos en un próximo taller.